Lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónica con Omar Andrés Caicedo Arco, que él es activista político y analista político que está radicado en Rusia, pero que es de Ecuador, y a quien le damos la bienvenida. Hola Omar, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes en Argentina, Latinoamérica. Un inmenso saludo a todo el pueblo argentino y a los latinoamericanos que nos están escuchando. También a los compatriotas de este lindo país. Y también quiero hacer un expreso saludo rapidito a todos aquellos compañeros de lucha del Partido Comunista del Pueblo Chileno por la muerte de hoy de Guillermo Teylor. Creo que fue un gran activista a nivel latinoamericano y que hay que considerarlo, ¿no? Claro, sí, nos sumamos al saludo al pueblo chileno y a este acompañamiento, ¿no? Omar, acá acaba de llegar Claudio Gallo, que es mi compañero de piso, quien te va a saludar también. Hola Omar, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Omar, estás en estos momentos en Moscú, que bueno, Rusia es un país muy particular, pero la idea de la conversación contigo tiene que ver con tu análisis sobre los países de Latinoamérica y sobre todo el de Ecuador, que tu país, ¿no? Que se debate en unas nuevas elecciones y que, por ejemplo, acá en Argentina tenemos un candidato que dice que si llega a ganar va a dolarizar la economía. Sabemos que Ecuador es un país que está dolarizado de hace muchos años y queremos saber desde tu visión si dolarizar la economía resuelve los problemas del pueblo o no los resuelve. Bueno, qué interesante que es comenzar este diálogo desde este punto de cómo influye una moneda extranjera en las necesidades de otro pueblo. Y bueno, recuerdo una frase bastante importante, ¿no? Antes, para esclavizar un pueblo se lo hacía a través de la espada. Sí. Ahora a través de la moneda. Y bueno, yo siempre añado una más, que hay una forma en la cual está un poco oculta, que es el sistema educativo, ¿no? Las maneras de esclavizar al pueblo. Y si es que nos quedamos en la segunda, claramente es la moneda. Hablando en países que se han dolarizado, como el Ecuador principalmente, en el cual de una u otra manera es una muerte lenta, maquillada, frente a una inflación que entre comillas se controla, pero en realidad es un desgaste letal para el emprendedor, para el trabajador, para ese que se levanta todas las mañanas, sí, a velar por las necesidades de su pueblo, de sus hijos, y que vive una vida presionada por las influencias externas, principalmente por la moneda. Entonces, podría hablar desde un contexto un poco más amplio, cómo ha venido el Ecuador desde la dolarización ya más de 23 años, ¿sí? Que somos un país dolarizado, y cómo dependemos de las exigencias de la hegemonía internacional, principalmente de Estados Unidos por la moneda. Entonces, un poco para ampliar el discurso de la realidad de Ecuador y que podría un poco comparar con lo que está viviendo el pueblo argentino, justo con las últimas sorpresas. Quiero hacer hincapié en que en estos momentos de coyuntura política lo que menos hay que confiarse es por las encuestas, ¿no? Ya es más que nada confirmado que el analista que se basa en las encuestas, sí, y solo se confía de estas, tiene grandes sorpresas al momento de ejercer el voto, como lo ha pasado en Argentina en sus primarias. Lo mismo pasó en Ecuador, lo mismo ha pasado últimamente en Guatemala, pero con diferentes puntos de vista. Es bastante importante analizar cómo influiría el aceptar una moneda extranjera en un mundo multipolar, ahora ya.
principalmente con este gran trabajo que viene haciendo el BRICS, ¿sí? Con los países como Rusia, China, Brasil en Latinoamérica, Sudáfrica y la India. Y con esta nueva, justamente en estos días, incorporación de Argentina, ¿no? Entonces, el pueblo argentino tiene que tener claro la situación política y económica a nivel internacional para, bueno, en las próximas elecciones en octubre tomar una decisión concreta que les permita solucionar la realidad que se está viviendo. Como los estaba escuchando, yo comparto mucho, ¿no?, su punto de vista. Entre los candidatos que se tiene ahora, la realidad de Argentina no es muy distinta a la realidad que están viviendo otros países de Latinoamérica, ¿no? En la cual los candidatos no cumplen el perfil que desea el pueblo en cuanto a las necesidades, sino más bien son títeres de la hegemonía, ¿sí?, y de los grupos de poder. Esto es lamentable porque el pueblo se queda desamparado. Es importante analizar cómo se han venido construyendo la estética de política social en el pensamiento en masa del pueblo. Y esta estética no se cumple porque no porque no hay las personas capacitadas, sino porque no se les da el espacio. Entonces, bueno, tenemos este tipo de candidatos que de una u otra manera son títeres, nuevo y repito, de intereses externos hacia nuestros pueblos. Quisiera tomar otros ejemplos, pero me gustaría mucho que sea más dinámico, ¿no? El conversatorio de cuanto una realidad amplia de lo que está viviendo Latinoamérica. Para ser más latente, yo creo que tanto en Argentina como en Ecuador, en Colombia, hemos sido pueblos que han vivido la opresión de uno de los mandamientos a nivel mundial más drásticos y más letales que se usa, ¿no? Que en el nombre de la libertad atraen la miseria, y eso lo dijo un tiempo Simón Bolívar, expresando las estrategias políticas que cumple el pueblo, no el pueblo, sino los gobiernos de Estados Unidos principalmente. Claro, Eso con respecto a cómo sería la moneda, el dólar principalmente. claro, tienen una extraña habilidad para hacernos creer que los problemas que sufren los países en Latinoamérica son precisamente los que ellos combaten, pero digamos, hablamos también en una de tu exposición de la educación, ¿no? Y por ejemplo acá es muy particular escuchar que el pueblo no está educado, que no hay educación, que bueno, que la gente no quiere trabajar o que la gente prefiere hacer cosas que tienen que ver con otra cosa que no sea trabajar o estudiar, ¿no? Pero sin embargo, para los jóvenes es mucho más difícil estudiar ahora que hace años atrás, y el panorama, una vez, aquellos que pueden lograr una carrera universitaria, cuando salen de la carrera universitaria se dan cuenta que no tienen trabajo en su país. Digo, ¿cómo lo ves vos en el resto de Latinoamérica? Que para mí me parece que es copiado, calcado, porque es una cuestión hegemónica del sistema, y que nos quiere hacer creer que los pueblos están deseducados porque es una elección de los pueblos y no porque ellos lo impiden. Bueno, el tema de la educación es un tema que yo lo llevo a diario, porque es la manera más oculta de manipulación de esta hegemonía política, ¿no? En Latinoamérica, principalmente tomando esta definición de Latinoamérica, si es que nosotros estudiamos a profundidad de dónde viene o proviene, es netamente opresora. Nunca nos preguntaron cómo queremos denominarnos, ¿tú me entiendes? Entonces, si es que analizamos desde ese punto de vista, ya podemos desembocar otros ejemplos. En la actualidad, nosotros desde las instituciones públicas y cuando un gobierno establece sus diferentes líneas de educación, acepta modelos que no cumplen con las necesidades de un pueblo, principalmente en educación.
Y claro, a través de esta formación se va estructurando el perfil político que tendría la sociedad. Y bueno, y lamentablemente los que más daño tienen son los pueblos originarios, ¿no? Y esta inflamada digo, ¿no? Ansiosas ganas de sobresalir frente a un sistema que depende del capitalismo total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que se inmiscuye en este sistema e invierte más de 25 años en sus estudios, ¿sí? En una profesión que posiblemente le gusta, ¿sí? Pero que no garantiza que pueda desarrollarse de manera económica, está destinada al fracaso, solo por el gusto. Pero hay la otra persona que no le gusta la profesión, pero sabe que funciona en el sistema capitalista, entonces podrá obtener los recursos monetarios para vivir el día, pero de una manera infeliz. Entonces hay ese desbalance en cuanto al sistema educativo, si es que se habla de una buena calidad de vida, o como decían los pueblos originarios, el buen vivir, o el summa causai, desde en el idioma quichua, ¿no? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo luchar frente a este sistema de opresión legal, que es la educación, ¿no? Desde estos espacios. Sí, desde del día a día, del caminar con la gente, dar a conocer una información un poco más real, el abrir espacios como este, en los cuales la comunidad puede compartir sus puntos de vista, también formarse. Eso es importante, a lo menos en los momentos que se está viviendo frente a unas posibles elecciones que determinarán el rumbo de un país. Entonces no hay que conformarse, pienso yo. Pero es todo este conglomerado de información muy difícil que le llegue a las personas de a pie que están eh, interesados solo en cubrir esa necesidad del trabajo, llevar un pan de día a cada casa, ¿no? Claro. Bien, Claudito Gacho, ¿usted tiene alguna pregunta? Compañero, yo te quería preguntar específicamente algo que tiene que ver con las correlaciones de fuerza. Cuando uno empieza a mirar la realidad que lo circunda, parecería ser que hay en Argentina, en América Latina y en el mundo una ultraderecha absolutamente recalcitrante, fascista y genocida que viene pateando puertas. Ahora, del otro lado, ¿existe en Ecuador, en América Latina, en el mundo, una izquierda o un movimiento revolucionario, antiimperialista, socialista, llamalo como vos quieras, que también venga pateando puertas del otro lado? ¿O lo que existe de nuestro lado es un cierto progresismo que cacarea más que lo que pica? ¿Hola? Bueno, sí, lo escucho. Mira, el tema del capitalismo y de estos partidos de extrema derecha que se sostienen en Latinoamérica y que trabajan a través de algo que uno tiene que identificar bastante, que es la violencia. Entonces, si vemos en casos como el de Colombia, en los cuales el gobierno de Estados Unidos intervino ya desde hace muchos años, hasta con bases militares, pero no cambió la situación, ¿sí?, de violencia en Colombia, ¿sí?, con los diferentes grupos subversivos y otros grupos que lo que hacían es enfatizar a la violencia. Llega un gobierno de izquierda, por ejemplo, como el de Petro, y se les acaba el negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se identifica otro país que cumpla o que se asemeje a las políticas de la hegemonía, y en ese caso fue Ecuador, con un gobierno de extrema derecha como fue el del banquero Lazo,
Y la violencia se traslada al Ecuador, sí, de la mano del narcotráfico. Y eso es lo que se está viviendo ahora. Entonces, para estos movimientos de extrema derecha, más que nada, una de las líneas de trabajo es la violencia. Y frente a la creación de la violencia, crean el discurso que tiene que dominar el, el actor político para llegar al poder a través de las urnas. Y cuando digo violencia, no solo quiero enfatizar en tomar una arma, ¿no? Cuando digo violencia, hay violencia en todos los aspectos. Sí, una violencia informática, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Argentina. Entonces, yo veo a un candidato como es el candidato Milei, que promueve estas acciones bastante apegadas a Israel y Estados Unidos, en las cuales definitivamente es a través de acciones violentas a la economía. Entonces va a producir eso, ¿no? Un desgaste letal en el desarrollo vivir de cada persona. Y eso es lo que ha venido haciendo las derechas. ¿Qué pasa con las izquierdas? Que es bastante interesante. No sé si ustedes han escuchado sobre el militante de izquierda que llega al poder, pero que no tiene una formación integral, una vez en el poder se marea. Y aquí viene uno de los problemas más grandes de las izquierdas, que es la corrupción. Los, los gobiernos que han tenido una ideología de izquierda, mayoría de veces por la ansia de poder trabajar más por el pueblo, como lo dice su discurso, eh, desampara la formación. Y esto es importante porque debe de haber una formación, ¿sí?, política desde los partidos de izquierda hacia la comunidad. Y bueno, tenemos del otro lado que son estos movimientos y actores políticos que están, como decimos nosotros, son ni café ni leche. Estamos en el medio intentando mediar la situación. Es bastante interesante ver, porque es la mayoría de las personas. Ahora, a lo menos si hablamos de Latinoamérica, alrededor de un 80% están en este va y ven de izquierda a derecha, mientras que los otros ya se establecen en una línea. Y ahí es, y ahí es el verdadero trabajo de los grupos de izquierda, de los pueblos de izquierda, de ideología de izquierda, en captar a esa población y dar a conocer el verdadero rumbo o camino que debe de tener de estos tres puntos que hemos analizado, ¿no? Dentro de ese proceso de formación política y de los cuadros y de formación política de los pueblos, ¿qué papel le asignás a las rebeliones populares en América Latina? Esto es interesante porque justamente hace unos meses con Claudio hablábamos de este tema aquí en Moscú. Eh, Lamentablemente, pese a todo el desarrollo que ha tenido la sociedad, ¿sí?, en, en vinculación social a nivel internacional, tecnología, globalización, economía, etcétera, hemos fallado mucho en el diálogo. Muchísimo. Somos una sociedad que todavía tenemos que tomar acción a través de, de ejercer otra posición que no sea el diálogo. Pero cuando los gobiernos se tapan los oídos, el pueblo tiene que hacerse escuchar. Eso es definitivamente cierto. No puedes quedarte en casa mientras el gobierno sigue quitándote el agua, quitándote la luz, ¿sí? Subiendo el transporte, subiendo la gasolina, etcétera. Entonces, hacerse escuchar es más que importante. Pero también cabe considerarse que esta rebelión tiene que tener una estructura bastante puntual. ¿Hasta dónde es bueno la rebelión, no? Y las maneras de rebelarse, principalmente yo hablo desde hacer rebeliones con golpes blandos, que para mí sería lo más fundamental, lo fundamental ahora en esta situación que estamos viviendo. Hay otra posición que debemos
analizarlo desde un enfoque de el cansancio que tiene el esperar desde un pueblo que vive fatigado hacia las estrategias que toma el político o el gobierno. Por ejemplo, cuántos años, sí, desde más o menos del 2001 que vivió esta gran crisis de Argentina y se la viene de nuevo recuperando en sube y baja. ¿Cuánto tiempo lleva esperando el pueblo argentino en que cambie la situación? Lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Colombia. Entonces, este sube y baja no es que sea culpa del pueblo, sino que ya es una programación. Y frente a eso uno tiene que actuar. Frente a eso uno tiene que activarse. La única manera es uniéndose, haciéndose escuchar, rebelándose frente al sistema. Pero yo pienso que sí es importante ya dar un paso de una rebelión más activa. Hemos un poco dejado a un lado el organizarnos desde los barrios, el organizarnos desde las comunas y el salir a las calles a dar a conocer nuestro punto de vista, a protestar, sí, pero con una protesta no llevada al daño público, por ejemplo, pero sí a ese descontento social que existe, ¿no? Entonces, podemos tomar un ejemplo como el que pasó en la India hace muchos años con la posición de Mahatma Gandhi, solo para tomar un ejemplo, ¿no? De un punto de rebelión bastante interesante. ¿Y cómo ves el desarrollo del movimiento medioambientalista y de las mujeres en América Latina? Vamos por una parte. Primero el tema del el medio ambiente. Los ciudadanos, las personas, los gobiernos que no estén tomando en cuenta el cambio ambiental que está viviendo, están totalmente cegados y van en declive. ¿Por qué? A lo menos en Latinoamérica, que somos el pulmón del mundo, ¿sí? Y la nevera del mundo mismo, ¿sí? Tenemos que cuidar estos recursos y dar un giro, ¿sí? Y mirar a cómo los pueblos originarios, ¿sí? Tienen ese contacto cercano con la madre tierra o la Pachamama, como nosotros le denominamos desde los pueblos originarios, para cuidarla y para tomar conciencia, ¿sí? De cómo nosotros de una u otra manera la hemos explotado hasta niveles detestables, ¿sí? Y aquí interviene, por supuesto, el capitalismo masivo. Porque yo consumo muchas cosas que no necesito ahora, ¿sí? Entonces, frente a esa necesidad es donde también deben de trabajar los gobiernos. Pero aquí va un poco más difícil de entender la situación porque dependen de la matriz productiva de cada país. Entonces, dependiendo de esa matriz productiva, ellos estructuran las estrategias económicas y ven la utilización del medio ambiente para gestionar los recursos. Y peor aún en un mundo ahora multipolar, que si damos un giro a la posición de Estados Unidos, de Europa y también a las del BRICS, el discurso de medio ambiente está un poco sostenido entre los dos, ¿no? Pero un poco lo digo, ninguno de los dos lo estructura de manera firme. En cuanto a la organización del papel que debe de tomar la mujer aquí, yo lo quiero decir desde un punto de vista como ciudadano que cree firmemente en la igualdad de condiciones y derechos, ¿sí? Yo sé que también nosotros como seres humanos y yo como hombre, dar un acercamiento hacia cómo debe de comportarse el gobierno frente a los derechos y responsabilidades también de las mujeres es ya, desde mi punto de vista, un acto de opresión. Porque no debería de haber ese discurso si fuéramos una sociedad igual.
pero pienso que es necesario por el momento. Los grupos feministas, más que nada caracterizados desde Argentina, tenemos también los grupos feministas desde los pueblos originarios en Bolivia, en Guatemala, en México, que es bastante lindo como colorean una realidad desde un enfoque patriarcal, una realidad distinta. Entonces, yo pienso que es fundamental seguir trabajando en reorganizar tanto a hombres y a mujeres para crear una sociedad más equilibrada, más digna. Bien. ¿Gallón sigue? No. No, no. Bien. Yo quiero volver un poquito atrás, Omar, pero que seas lo más breve posible, ¿no? Porque después quiero que hables un poquito de lo que vive, la realidad que vive el pueblo ruso también ahí. Pero volviendo a lo que hablábamos hace un ratito sobre los movimientos de izquierda, o si se quiere, la pregunta es, por ejemplo, acá en el 2001 en Argentina, el estallido social hizo trastabillar al gobierno, por supuesto echó un presidente y hubo en una semana, 10 días, cambio de 6 presidentes hasta que apareció Néstor Kirchner. Eso quiso decir que no hubo ningún movimiento de izquierda, revolucionario, que se pudiera hacer cargo del poder como se preveía que podía llegar a haber pasado o no. La pregunta concreta es, los movimientos revolucionarios que pensaban en tomar el poder y hacer una, digamos, una instalación del socialismo o lo que sea, ¿se terminaron? Todo tiene que ser izquierda parlamentaria, porque la izquierda parlamentaria en otros países, en Argentina no ha ganado nunca, no sabemos lo que puede pasar. La izquierda parlamentaria en otros países del mundo tampoco ha resuelto los problemas del pueblo y del pueblo trabajador y de la gente que más necesita. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo lo quiero resumir claro. La izquierda revolucionaria no se acabará si no se acaba el capitalismo. Entonces quiere decir que eso no se va a acabar. El tema es que es bastante interesante. Una de las teorías de izquierda más fuertes es que el pueblo debe de efervecer los problemas para que reaccione. ¿Qué quiere decir? Que debe de topar fondo para que reaccione. Y en esa reacción es lo que viene la rebelión y la revolución, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, uno de esos elementos que se observan desde la revolución ya producida de esta efervescencia de los problemas ya es pues la organización de grupos ya más determinados a hacer un cambio radical, ¿no? Ya no se conforman solo por la organización social entre las calles y esta ausencia del gobierno, sino más ya otro tipo de estrategias vinculadas a otros actos que sean un poco más violentos, por decirlo así. Claro, claro. Claro. Entonces, sí, seguí, por favor. sí, entonces hay que tomar en cuenta que la izquierda rebelde, ¿sí?, nace primero de esta necesidad tan latente y profunda. Entonces, el revolucionario que mira que el capitalismo de una u otra manera, el revolucionario de izquierda que mira que el capitalismo de una u otra manera se sostiene, lo que tiene que esperar es esa efervescencia de los problemas, ¿no? Porque llega un punto en el que hay tantos problemas que la sociedad ya no aguanta y dice, sí, la única manera es salir a hacernos escuchar con acción rebelde, ¿no? Con rebelión. Claro. Como ustedes ven, el tema de rebelión, yo recuerdo mucho cuando hubo el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador y hubo este descontento social. Nosotros organizamos a la gente y bueno, en esta dinámica de hacernos escuchar, es cuando el Ecuador, después de casi alrededor de 20 años, vuelve a ver cómo los policías asesinan a los ciudadanos que dan a conocer
sus necesidades en las calles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya te vas dando cuenta, sí, esta efervescencia de los problemas. Claro, Entonces, si tienes a un gobierno que a través de los grupos encargados de organizar al pueblo, como son el Frente de Policías, las Fuerzas Armadas, ¿sí? Todas estas organizaciones del poder del orden, en vez de ayudar al pueblo, se van en contra del mismo. Ahí ya estás viendo claramente que es un momento de rebelarse, de reaccionar. claro. Yo pienso que ha pasado mucho en Argentina también, en Colombia últimamente, con la muerte de un gran militante, eh, compañero de lucha. Entonces, es, es momento de tomar acción también frente a estas acciones que toman los gobiernos imperialistas, ¿no? También Claro, claro, a través de la fuerza. claro. Bueno, llevamos 31 minutos de nota y estamos más que complacidos, pero vos sabés cómo son los tiempos en los medios de comunicación, la radio y demás. Quiero que nos cuentes, porque te vamos a comprometer para otra entrevista, para cuando ya pasen las elecciones en Ecuador y demás, y hablemos más en profundidad de tu país. Pero quiero que nos cuentes, o que le cuentes a la audiencia, cuál es la sensación tuya como latinoamericano que está radicado en estos momentos en Moscú, de cómo funciona Moscú, un país que Rusia, que es un país que está en guerra y que pareciera que los ciudadanos de Moscú no porque no lo entendieran, sí que lo entienden y participan, pero en Moscú la vida sigue tal cual, ¿no? ¿Cuál es tu sensación estando ahí y de cómo funciona un país como Rusia? Bueno, primero quitar una idea que nosotros mismos la seguimos comentando, ¿no? Todavía se escucha por Latinoamérica que Rusia es un país comunista. Sí, Entonces, yo a veces, y contigo, Claudio, acá en Moscú conversábamos, ¿no? Que acá se ve ese capitalismo, pero ya que te deja a veces sin ganas de respirar, ¿no? sí, Y esto produce que el ciudadano común de acá sea indiferente a los problemas, sí, de los otros pueblos. Y cuando digo de los otros pueblos, no hablo precisamente de los que están más allá de su frontera, sino de los que están más allá de las grandes ciudades, ¿no? Como son Moscú, San Petersburgo, Kazán. ajá, Entonces acá también estoy hablando de un país que es de la extensión territorial más grande que Plutón, en donde viajando a pocas horas puedes ver esta diferencia, ¿no? En cuanto a la redistribución de la riqueza. claro, Entonces, sí, para un país que vive en guerra, las grandes ciudades no lo sienten mucho, pero los pueblos pequeños posiblemente sí, más que nada los que están más cerca al conflicto. claro, claro, Entonces, yo quiero decir aquí que sí, eh, el estado que vive Moscú, que vive San Petersburgo y las grandes ciudades en un país que vive en guerra es bastante normal. Una vida tranquila, cotidiana, en la cual también el gobierno hace hincapié en que no debe de haber esta publicidad real, sí, y cruda de lo que está viviendo el pueblo ruso en frontera con Ucrania, ¿no? Más claro, bien en cómo sobrellevar la vida de manera ya normal con una guerra. Entonces eso es lo que vive el pueblo ahora. Sí, sí, tengo que ir a trabajar, tengo que cumplir con mis horarios, tengo que ir a hacer otras cosas de ocio, pero entiendo que también hay una guerra y un conflicto, pero claro, hasta ahí nomás. Eso desde las ciudades grandes. claro, Y claro, en los pueblos más pequeños, donde la necesidad es un poco más latente, también son de donde se ha llevado a los militares a enfrentar el conflicto. Estamos hablando que ellos, pese a la necesidad material que viven y de recursos, también tienen esa necesidad del padre, el hermano, el hijo que está en conflicto ahora. Eso solo desde un punto de vista de acá, del lado de Rusia.
Y ahora hablando del lado ucraniano y de Europa y Estados Unidos, un poco más difícil de entender, ¿sí? Porque en algo que sí hay que considerar que son buenos este grupo de Estados Unidos y Europa es que tienen una muy buena capacidad publicitaria y tienen todos los medios bajo control. Entonces, la información es un poco más difícil de, de obtener. Claro, de análisis. Tendría que irme a Kiev, De analizar. tendría que irme a Kiev para ver el otro punto de vista desde Kiev, ¿no? Cómo Claro, se vive la guerra. claro, claro. Bueno, Eso es. Omar, te agradecemos Y muchísimo. bueno, solo para terminar con lo que me dijiste, cómo se siente un ciudadano en calidad de migrante como yo, que bueno, frustración. Ah, sí, Frustración de ver cómo la dinámica política en Latinoamérica ha llegado a un desgaste en el cual es innecesaria a través de estos actores políticos que tenemos. claro. Yo hice lo que tú acabas de compartir con el pueblo argentino. Yo me senté, sí, días antes, cuando eran las elecciones de Ecuador, y vi que todos los candidatos que teníamos, de una u otra manera, no cumplían con ese perfil político que necesita el país, y yo no voy a votar por el menos peor. Entonces, eso también es un acto de rebelión, ¿sabes? El dar a conocer al gobierno que a través del no ejercer el voto está en descontento con lo que está pasando. Así que, bueno, la frustración, pero las ganas de seguir trabajando, las ganas de seguir creando estos espacios, compartiendo con la gente, ¿sí? Formando de una u otra manera, y eso. Por Hay que supuesto. perder la esperanza Y no hay que claudicar. un mejor porvenir para No, los pueblos. no hay que claudicar nunca, nunca. Muy bien. Omar, te comprometemos quizás para más adelante en otra nota, si vos te sentiste a gusto con nosotros y con nuestra audiencia, que seguramente va a estar más que contenta, porque va a poder debatir mucho con todo lo que toda la información que dimos a través tuyo, ¿no? Te agradecemos muchísimo desde el Paso Cambiado tu esfuerzo. Sabemos que allá son como las 9 de la noche, ¿no? Ya. Y bueno, te quedamos para la próxima. No, muchas gracias, Claudio. Para mí ha sido un gran placer poder compartir estos minutos con ustedes y con los oyentes. Y es necesario estos espacios. Son necesarios y yo muy, muy agradecido por poder conversar en otra oportunidad. Bueno, muy bien. Estuvimos en comunicación telefónica Un abrazo, Omar. con Omar Andrés Caicedo Arcos, que es activista político y analista político, que está radicado en Moscú, en Rusia, pero que es ecuatoriano y que está muy ávido con la situación que sucede en toda Latinoamérica.